estamos de regreso aquí en Noti 13 por la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestros medios de contacto 47 74 16 20 96 para que nos puedan hacer llegar sus dudas o preguntas acerca del tema de interés de ciencia que vamos a abordar el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar del famoso efecto Mandela, también conocido como pues estas lagunas que hay en la memoria colectiva de las personas y en los cuales nos puede incluso hacer creer series que incluso nunca existieron. ¿Por qué se da este fenómeno? Pues precisamente para hablar acerca de ello está con nosotros el divulgador de la ciencia, Francisco Alcaraz de Onyx. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿qué es el efecto Mandela en primera instancia? Es un efecto muy curioso que nos juega la mente. La mente es muy tramposa en cuanto a ahorrar energía. El cerebro es especialista en ahorrar energía, entonces también ahorra datos e información conforme a memorias, recuerdos que no son tan importantes. Pero lo curioso es que no le gusta tener huecos. Y cuando hay un hueco y necesitamos recordar la información, puede echar mano de información que no es correcta y armarnos otra vez la cinta de ese pequeño lapso de película de memoria que tenemos. Y aquí viene lo que llamamos distorsión de la memoria y que ha dado lugar a teorías curiosas como la de el efecto Mandela, que dicen que tenemos recuerdos, muchas personas en el mundo, de cosas que no pasaron y se les dan soluciones, pero sí fantásticas. Claro, y bueno, incluso se mencionaba que había sucedido un experimento en el cual, bueno, se había logrado alternar dos realidades o dos universos diferentes y que incluso también el mismo mundo había acabado, como habían mencionado los mayas, en el año 2000 y lo que estamos viviendo es una realidad alternativa. Sí, las teorías de la conspiración son muy creativas, muy desarrolladas en cuanto a posibilidades, y de hecho pues le echan la culpa al Centro de Estudios de Energía Nuclear de Europa, el CERN, que está entre la frontera de Suiza y Francia, y algunos alegan que en el choque de partículas se generó una onda que pudo haber alternado entre dos universos paralelos. La verdad es que no hay una idea de la energía que se requiere como para tratar de mover algo por el estilo, si es que existiera. Y eso obviamente no podría pasar en el CERN. Estamos ahí apenas en pañales. Pero bueno, la idea se generó, la gente la adoptó muy rápido. Y sí, esto se ha transmitido mucho, aparte porque quien acuña esta palabra, este término del efecto Mandela, pues es una autora de ciencia ficción, de novelas de misterio, de fantasmas, de cosas sobrenaturales. Entonces, para ella, mientras más se sigue hablando de esa teoría, pues más libros, más ventas, más dinero. Entonces, por ese lado sabemos que es pseudociencia, que no hay nada real, y que lo que pasa es que cuando hay recuerdos colectivos, por ejemplo Mandela es un personaje muy importante, pues todos supimos que estaba en prisión en los 80s, que podía morir ahí en prisión, pero resulta que lo liberan, termina supuestamente, le condonan parte de la pena, sale libre y después se vuelve presidente y muere ya muy tranquilamente en los 90s. No, creo que hasta el 2013. El 2013. Ajá, en el 2013. Incluso después de haberse reunido con la reina Isabel. Entonces hay muchas cosas de Mandela que no tenemos presentes, porque lo trágico ya no ocurrió, que era que muriera en prisión. Entonces cuando les dicen, no, es que acaba de morir en el 2013, ¿qué no había pasado en la novela en los 80s cuando estaba en prisión? Claro. Entonces la gente trata de componer las cosas. Hay un montón de detalles curiosos, por ejemplo, el logotipo de Monopoly, que es el turista de Disneylandia que nos llegó acá en México. Todo el mundo lo recuerda con un monóculo al aristócrata que sale en el logotipo claro, e incluso pues como decían, ese lentecito y su bastoncito, y incluso hay hasta versiones donde es nada más una bolita con un triangulito. Exactamente, entonces el cerebro no está a gusto recordando mucha información y siendo muy riguroso con ella. Lo que hace es decir, medio me acuerdo de esto y si quieres algo más fresco, pues lo ponemos. No es fiel.
Exactamente, pero aquí lo que llama la atención es cómo puede una cantidad de personas, porque además es un efecto masivo, es decir, 50% de la población puede recordar, por ejemplo, en las imágenes a Jorge el mono sin cola y otro resulta que sí tiene cola, o incluso el caso de los Pokémones como es Pikachu, donde los recordamos con una franjita negra en su cola y se supone que nunca tuvo esa misma franjita, aquí lo vemos en pantalla, pero es cómo se puede crear un falso recuerdo y que además personas de manera masiva lo recuerden así. Es fácil porque todo el mundo tiene la idea de lo que pasa con el personaje, pero no los detalles. Por ejemplo, muchos recordaban a Mickey Mouse con tirantes o con pañales. La verdad es de que trae un short, pero resulta de que en las primeras imágenes que fueron muy populares, en blanco y negro, no sabemos si es short o es pañal. Ya cuando vienen las imágenes a color, entonces ya nos damos cuenta que es un short. Pero aún así hay personas que lo recuerdan con tirantes. Entonces es curioso cómo la mente juega y acomoda. ¿Cómo le hace? Pues con distintos personajes de las mismas caricaturas genera la imagen que vamos a recordar más de Mickey Mouse. Ahora bien, no solamente son dibujos animados, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, es que es una imagen fija y eso de alguna manera pues puede prestarse a que el mismo cerebro rellene pues algunos huequitos o digamos como lapsus de memoria. También hay frases o incluso canciones que las escuchábamos con un término en específico, una de ellas pues la más famosa de Queen, ¿no? We are the champions, somos los campeones. Que todo el mundo le recuerda la estrofa donde dice We are the champions of the world. Así es. Pero en el disco solo ocurre 2 veces y no es nada más We are the champions. Es una frase más larga y termina simplemente con We are the champions. Pero ya estamos tan acostumbrados a esa parte de The World porque es como más intensa en el concierto y ahora todo el mundo le quiere poner The World al final, cosa que en el disco no pasa. Claro, ahora también hay imágenes interesantes hasta pues de cuando se está viendo pues estos fotogramas o lo que se utilizaba como acetatos para las fotografías, donde veíamos incluso un hombre y finalmente resulta que es una mujer, ¿no? Sí, es muy, muy común. Y frases que se nos quedan en la memoria del cine, pues Darth Vader cuando dice no, soy tu padre. Y en inglés obviamente dice no, I am your father. Y todo el mundo recuerda Luke, I am your father. Así es. Y no. Y nunca lo menciona. Nunca lo menciona. En frases así, en canciones, en películas, en imágenes, que uno las compone para que se acomoden fácilmente y que tengan alguna coherencia, digámoslo así, porque al cerebro no le gustan los huecos. No le gustan los huecos, pero tampoco le gusta esforzarse mucho. Eso es algo curioso, incluso tiene que ver con la alimentación. ¡Wow! Entonces la alimentación de un colectivo tiene que ver en que genere, digamos, estas conexiones inexistentes. Sí, no tanto en qué comemos, sino cómo el cerebro administra la energía. Recuerden que el cerebro consume el 25% de todo nuestro oxígeno, mucha energía para trabajar, y entonces lo que hace el cerebro es decir, ok, aquí no ocupo pensarle tanto, me voy a dedicar mejor a cómo estoy caminando, a cómo estoy viendo, a ver si no viene un carro, y los recuerdos los voy a dejar hasta hasta atrás, en el rinconcito, y si luego me los piden, pues a ver cómo los saco, y si necesito ajustarle algo, pues voy a agarrar de lo que tengo aquí, y le pongo, es como si fuéramos unos sastres que me dicen, oye, necesito estos pantalones, y me hace falta un listón, a ver cuál tengo aquí, tengo ese, no es el original, no importa, aquí se lo ponemos. Claro, es como crear una propia realidad. Paco, pues muchísimas gracias por la información, un tema por demás interesante. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales como Francisco Alcaraz y Onyx Divulgación de la Ciencia. Ok, excelente. Muchísimas gracias por la información, Paco. Ya lo saben, ahí pueden recurrir a diferentes temas de ciencia y con esto nos despedimos en la sección. Gracias, Paco. Un placer. Hasta luego. Nos vemos dentro de 15 días y con esto vamos a una pausa. Regresamos.